nombre es Leandro Alochis, soy profesor de artes visuales y me especialicé en semiología de la imagen en España, sobre todo en un ámbito de la Universidad de Sevilla que tiene que ver con la simbología y la iconografía de la imagen. Y dicto la cátedra de producción gráfica en la Universidad de Palermo, que tiene que ver justamente con esto, con el significado de la imagen, y no solamente la imagen fija, sino la imagen en el contexto social, es decir, cómo la imagen toma un significado particular según el contexto en el que circula, ¿no? Ya sea un contexto fijo, un contexto mediático, un contexto publicitario, es decir, cómo parte del discurso social afecta el significado de la imagen. Por otro lado, me dedico a la fotografía publicitaria, sobre todo editorial de moda, y en una tercera capa, digamos, soy fotógrafo artístico, es decir, llevo a galería de arte una especie como de versión de estas fotografías que hago de publicidad, pero trabajando por ahí una visión más irónica, sobre todo en relación a las representaciones de belleza, ¿no? Es decir, por un lado mi trabajo, hago el trabajo correcto, digamos, es decir, reconstruir toda esta serie de clichés que tiene que ver con respecto a la belleza tradicional, sobre todo de la mujer, y cuando hago mi obra para galería de arte pongo un poco en discusión esto de por qué la representación contemporánea le pide al objeto fotográfico, sobre todo a la mujer en estos tiempos, que cumpla con ciertos paradigmas, ¿no? Así que por un lado soy docente, investigador, y como fotógrafo soy fotógrafo comercial, pero digamos que el soporte del espacio expositivo del arte contemporáneo me da la libertad un poco de ironizar sobre mi trabajo, ¿no? Entonces esto hace que tenga una mirada doble, ¿no? Una mirada un poco más formal sobre lo fotográfico y sobre el retrato, sobre la representación, y por el otro lado poner en discusión de por qué nos retratamos, por qué nos interesa trascender, por qué queremos que la versión que se recuerde de nosotros sea la mejor versión, o inclusive en las redes sociales, por qué publicamos ciertas fotos y otras no, ¿no? Es decir, qué edición de nuestra vida fotografiada decidimos publicar en lo social, ¿no? Es decir, qué recorte hace la representación de nosotros mismos, en este caso en lo fotográfico, para que sea leída por los demás, ¿no? El poder de lo fotográfico. Por lo que vos me decís, tiene que ver sobre todo con la teoría del retrato, es decir, y en la teoría del retrato nos lleva a la teoría de la representación, es decir, por qué el humano decidió desde sus primeras épocas pensar que la representación es una abstracción de uno mismo. Una foto, aunque desde la mímesis se parezca a vos, no sos vos, es una versión bidimensional de vos. Pensá que los humanos desde que vivían en las cavernas decidieron representar su vida cotidiana, los bisontes, los dioses, y después recién viene el retrato, pero inicialmente la representación es una necesidad del humano porque tiene que ver con la trascendencia. Entonces este concepto que vos me dirías de autorreferenciación tiene que ver en cómo me presento ante los demás, pero sobre todo cómo supero la finitud del tiempo humano, ¿no? Es decir, fíjate que la fotografía vino a ocupar esa especie como de angustia existencial que tiene el hombre con respecto a que tenemos una vida limitada, ¿no? Ya lo hacía el retrato pintado, y la fotografía lo que vino es a crear o a permitir un dispositivo más inmediato, más popular. Vos sabés que la fotografía vino a democratizar de alguna manera el retrato, que en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Romanticismo, el retrato estaba reducido a una capa social muy específica, es decir, eso también nos da a reflexionar de qué personas nos quedaron del pasado. Solo conocemos personajes del pasado que tuvieron dinero, o que tenían sangre azul, o que ganaron batallas. Entonces la posibilidad ahora con las redes sociales y con los dispositivos móviles, o con que cualquier tipo de persona tiene muy fácil acceso a un mecanismo fotográfico, ha permitido que la autorreferenciación, que en el pasado marcaba cierta jerarquía social, esa jerarquía social se ha democratizado totalmente. Entonces yo creo que esta obsesión de la persona, no solamente por ser reconocida por el otro, sino por ser recordada, se ha vuelto totalmente masiva. Pero yo diría que si hay algo que tiene de humano en la autorreferenciación es que conecta con esta necesidad más inicial, ¿sí? Más primitiva del hombre, de ser recordado y sobre todo de ser reconocido por el otro. Porque desde la psicología misma se habla de que nadie es si no es reconocido por el otro. Vos pensás que el acto mismo de ser nombrado por nuestros padres con un nombre y un apellido nos está dando una identidad ficcional. Es decir, yo no soy Leandro, yo soy Leandro porque mi papá y mi mamá decidieron eso. Y formo parte de una familia porque
tuve una cultura, tuve una biografía. Entonces, lo que viene a hacer la fotografía es a documentar, ¿sí?, esa serie de marcas de identidad que lo social te dio. Entonces, cuando vos hablas de autorreferenciación, yo no lo reduciría a lo fotográfico, claro, sino que es un concepto mucho más amplio. Es social, es antropológico, es psicológico, pero sobre todo forma parte de la propia naturaleza humana, ¿no? Somos finitos en la vida, queremos ser recordados y la única forma de tener una forma real, tener un nombre, tener una vida, es por medio del reconocimiento del otro. Y qué mejor que un dispositivo que viene a registrar nuestra modalidad en la que nos presentamos de manera física. Pero otras formas de autorreferenciación, digo, no se limitan a lo fotográfico. Un currículum vitae, por ejemplo. Claro. ¿Quién soy? ¿Dónde estudié? Una biografía. Sí, yo lo había planteado también por el lado por ahí, canciones, poemas, no sé, todo tipo de expresión, no simplemente artística, sino de expresión de uno mismo. Lo que ¿no? va a pasar es que algunos de esos soportes van a ser más abstractos y van a ser más herméticos con respecto a la forma en la que comuniquen quiénes somos y no van a poder competir con lo fotográfico. Yo te voy a hablar mucho de lo fotográfico porque es el ámbito en el que yo estoy. Lo fotográfico es una de las formas más directas, ¿sí?, de mostrar quién soy y de ser reconocido ante los demás, sobre todo por la cualidad de lo fotográfico que tiene que ver con lo mimético, es decir, una copia fotográfica en general viene a representar una modalidad formal que se asemeja bastante a lo que yo soy como persona física. Entonces yo te diría que si bien hay otros soportes, la fotografía desde su aparición ha liderado, inclusive sabés que cuando aparece lo fotográfico, el género del retrato pintado muere, es decir, cae en desuso. Y también la cosa de lo real, ¿no? De representar lo real también muere un poco con la fotografía. Se deja de lado la subjetividad que podría poner el pintor. Es bastante interesante lo que está pasando ahora con Photoshop, es decir, Photoshop ha venido de vuelta a incluir cierta subjetividad, ¿no? Cuando empiezo a retocarme, cuando retoco una modelo y termina no pareciéndose mucho al modelo real, de alguna manera hemos venido a hacer esa especie de copia artificial de uno mismo, esa versión mejorada, pero nadie se queja del Photoshop. Eso quiere decir que entre esas ansias de reconocimiento del otro hay una segunda necesidad que es de reconocerse mediante la mejor versión de uno mismo. ¿Sí? No solamente está la herramienta, sino que vos tenés el sistema de los mass media, es decir, desde los años 50 con la aparición de la publicidad, de la televisión, con el American Dream, con Estados Unidos como gran maquinaria constructora de personajes, con Hollywood, donde nos muestra modelos idealizados, donde las pieles de las actrices están particularmente iluminadas, donde no se nota ninguna arruga. Eso lo que creó fue modelos de representación idealizados, ¿sí? Pero la idealización de la persona no es algo nuevo. Si vemos algunos bustos romanos o griegos y vemos otras representaciones de estos emperadores, nos damos cuenta que tenían la nariz mucho más grande, que no tenían el cuello tan fino. Y que mismo por ahí no era así, sino que era representada de esa forma. Eran representaciones idealizadas, porque la belleza idealizada es un valor extra, ¿sí?, para la validación del otro. Es decir, nos representamos para ser no solamente reconocidos por el otro, sino para ser validados. Pero esta idea de aparecer bellos en la fotografía o de parecer, no bellos, sino parecidos a los modelos instaurados de belleza, tiene que ver con el sistema de los mass media, sobre todo con Hollywood, con la televisión y sobre todo con Estados Unidos como esta máquina. Mass media entonces sería todo este conjunto como de instituciones. Publicidad, cine, ¿sí?, y sobre todo educación visual, pero sobre todo tiene que ver con cultura visual del siglo XX. La cultura visual del siglo XX es la que viene a instalar que la representación tiene que tener ciertos estándares, ¿no? Claro. Que yo no encontraría tantas diferencias. Cuando un fotógrafo se hace un retrato o cuando cualquier persona se hace un retrato, no puede evitar ficcionar ese retrato. Es decir, yo quiero la mejor versión de mí mismo. Es probable que si yo me hago un autorretrato como fotógrafo busque alguna pose, algún gesto, algún elemento, algún accesorio que quiera contar algo de mí. Pero es el mismo tipo de puesta en escena que yo voy a hacer cuando te retrate a vos como modelo, como autora, como narradora. Es muy probable que si sos poeta ponga una actitud que tiene que ver más con lo etéreo, con la conexión con lo poético. Entonces yo te diría que tanto el autorretrato como el retrato son representaciones de una persona
Y toda representación es una ficción. Ninguna foto, ni siquiera la foto 4x4 que nos hacemos para el DNI, es una copia fiel de la realidad. Toda fotografía tiene cierto ángulo, cierta iluminación, es decir, todas las decisiones que tomó el fotógrafo, técnicas, o en el momento en el que sacó la toma, no es lo mismo. Me acuerdo mucho de Richard Avedon, de fotógrafo retratista, casi la segunda mitad del siglo XX. Él le sacaba fotos a muchas celebridades, ¿no? Marilyn Monroe, Kennedy, Luther King. Y él es el maestro del retrato psicológico, ¿no? Porque él no hacía la foto que se esperaba de Marilyn Monroe, sino que le sacaba fotos durante una hora. Cuando Marilyn se cansaba y se caía un poco, esa foto es la que salió de Marilyn. De hecho, es muy conocida esa foto, ¿no? Ella está mirando perdida, está cansada, tiene los ojos bajos. Entonces, ese es el mejor autorretrato, el que trata de traspasar la ficción. Pero Richard Avedon había creado todo un sistema para trascender esa primera postura, porque si vos me decís, me voy a hacer un autorretrato, yo lo primero que voy a hacer es saber que este perfil me queda mejor, voy a levantar el mentón. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que en el autorretrato uno podría ser más fiel a quien es uno, claro, sino que autorretrato y retrato son dos maneras ficcionales de representación, las dos. La palabra es Kodak. Kodak va a ser la marca que va a crear cámaras más pequeñas, más baratas y de más fácil uso. ¿Sí? Sobre todo, obviamente, va a tener que ver con la tecnología, es decir, se van a crear películas más sensibles y sobre todo se va a evitar esa exposición tan larga. Vos sabés que las primeras cámaras uno tenía que ir a un estudio fotográfico y había unos dispositivos donde era una especie de ganchos en los que uno se acomodaba el cuello, porque las exposiciones llegaban a veces a ser hasta de 5 minutos, ¿sí? Por eso es que esos primeros retratos que vemos son tan duros, tan estáticos, porque la gente no podía pestañear, ¿sí? No podía moverse. Entonces, lo que produce Kodak es la primera cámara doméstica, ¿sí? No solamente vas a evitar de ir al estudio fotográfico, sino que vas a poder empezar a fotografiar situaciones más domésticas. Sí. Porque vos pensás que en el estudio fotográfico vos te ponías tu mejor ropa, estaba tu hijo, tu marido, ¿sí? El bebé recién nacido, inclusive el culto a los difuntos, que quizás has visto, las fotografías de los principios del siglo, morían muchos bebés muy recién nacidos y la única fotografía que se iba a tener del muerto era justamente la fotografía en el funeral, o inclusive algunos los ponían en situaciones reales al cadáver, ¿no? Algo macabro, pero que en su momento tenía una razón de ser. Entonces, la automatización viene por una evolución técnica y sobre todo porque Kodak patenta esta cámara más fácil de usar, más pequeña, más barata, que la gente comienza a llevarse a su casa. Entonces, eso no solamente hace de que haya más fotografía, sino que lo fotografiado se diversifica. Ya no es la típica pose de familia, sino que van a empezar a aparecer situaciones más domésticas. Como el costo de esta cámara al principio no era tan barato, las primeras situaciones fotografiadas siguen siendo situaciones rituales, ¿no? Nacimiento de un hijo, visita de un familiar, casamientos, bodas, bautismos, ¿sí? Tiene que ver con que lo fotográfico está asociado a los rituales que están jerarquizados socialmente. Bueno, mismo eso duró más o menos hasta la llegada de lo digital, ¿no? Como que era para ciertas ocasiones el tema de la cámara. Sí, después en los años 50 lo que va a pasar es que nuevamente aparece Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos gana la guerra, aparece lo del American Dream, esta idea de los soldados que vuelven, que se casan, que tienen un buen sueldo, ¿sí? El mundo se estabiliza después de la Segunda Guerra Mundial y hay mayor poder adquisitivo. Ahí comienzan a aparecer las fotografías más de fin de semana, ¿sí? Picnic, en la piscina, en la barbacoa. Pero fíjate que todos los paradigmas de qué debe ser fotografiado de manera más natural aún sigue siendo afectado por Hollywood, ¿no? Y por Estados Unidos. Entonces vos tendrías una primera época de esa primera cámara, una segunda época en los 50, las cámaras son más pequeñas y aparece la película color. Y yo te diría que después tenés otro punto con la Polaroid, ¿sí? Que aparece en los 70, cámara automática, donde vos tenés la copia revelada al instante, ¿sí? Esto permite una cosa instantánea, no solamente del acto, sino evitar esa espera de cómo había quedado la foto. Polaroid no le va a ir bien con su cámara, es una cámara donde la película, estas planchas de autorrevelado eran muy caras, ¿sí? Venían unos sobres con muy pocas películas y Polaroid casi llega a la quiebra en los años 80. No se pudo popularizar por los costos, ¿sí? Ahora ha vuelto la Polaroid con una idea más romántica. Sí. Después, ¿qué pasa con lo digital? Es cierto, toda evolución técnica tiene una
curva, ¿no? Al principio hay muy poca gente que la utiliza y luego llega un estándar donde los precios bajan y donde la gente se acostumbra a usar el dispositivo. Entonces, obviamente, principios de los 90, principios de los años 2000, lo digital no solamente viene a abaratar los costos, sino a permitir sacar mayor cantidad de copias. Es decir, con la cámara analógica vos no podías permitirte el error. La cámara analógica siempre crea puestas en escena. Es decir, más o menos tenemos que acomodarnos porque tenemos 36 fotos nada más. En cambio, con la digital nos ha permitido la idea del error, ¿sí? Porque siempre podemos sacar otra. Entonces yo no solamente pondría como momentos de esta historia de lo fotográfico y de la representación en relación al dispositivo técnico, sino a qué discurso fotográfico fue creando cada dispositivo. Claro. El dispositivo digital lo que va a hacer son, lo sabemos, cámaras más livianas, sobre todo portátiles, ¿sí? La cámara la vas a poder llevar a todos lados. Y esto va a ir enganchado con las redes sociales, ¿sí? Yo antes mi cámara no la llevaba a una discoteca, ¿sí? Porque no me entraba, porque tenía que cambiar el rollo, porque eran menos sensibles y porque si salía una foto mal tenía solo 36. Ahora me puedo equivocar y sobre todo puedo ver la foto en el momento, ¿sí? Claro. Puedo chequear. Entonces, esta idea de fotografiar todo no solamente va a ser nutrida porque tengo una cámara que me permite fotografiar todo porque no tengo un rollo para gastar, sino porque va a haber un soporte de divulgación de esa fotografía como es Facebook, sobre todo las redes sociales, que va a jerarquizar cualquier actividad como importante. ¿Por qué es importante lo que yo subo a Facebook? Porque otros lo miran. Claro, es lo mismo que se hablaba antes. Volvemos ¿no? a la autorreferenciación, Claro. ¿sí? Facebook es una especie de público virtual, ¿sí? Simbólico, que no tiene que estar presente in situ y que me devuelve de manera automática una visión sobre mí mismo, ¿sí? Fui a comer una comida muy sofisticada y todo el mundo me dice qué bueno, qué rico, me gustaría estar ahí, ¿sí? Se produce una interacción donde se emula por medio de lo fotográfico la realidad, ¿sí? Se suprime la idea de que lo fotográfico era un soporte bidimensional, inclusive pixelado, virtual, y se presume y se pretende de que es real, ¿no? Me gustaría estar ahí, qué bueno que la pasamos esa noche, cuando en realidad esa foto no es lo que pasó esa noche, es una cierta cantidad de píxeles con ciertas variables de información que son identificadas por otro como algo, como personas que digo, mira, es María, es Juan, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna manera hemos evolucionado en lo técnico, pero hemos disminuido nuestra capacidad de leer la foto como ficción, Claro. ¿sí? La gente cada vez más cree, cuando yo te muestro una foto, yo te digo, mira, es mi sobrino. No, no es mi sobrino. Es una cantidad de píxeles que ciertas personas que conocen al sobrino lo identifican como Juan Cruz, ¿sí? Va en paralelo. Por un lado tenés un soporte tecnológico y un internet que te lo permite, pero por el otro lado vuelve a aparecer el componente sociológico, psicológico, antropológico de la necesidad del humano de ser reconocido por otros. Sumado a que dijimos que Hollywood, la industria de los mass media, la industria cultural de Estados Unidos, promovió la idea de yo podría ser ese que veo en la cámara, que veo en la pantalla, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con la idea de la publicidad, ¿sí? Estados Unidos va a lograr vender un jabón, vender un shampoo, vender un reloj diciendo si vos usas esto vas a ser como la modelo, como Marilyn Monroe, como Grace Kelly. Entonces, toda persona individual anónima quiere ser reconocida porque cree que así va a poder acceder a los valores de esos modelos de belleza, fama, dinero. Entonces, esta necesidad de ser reconocido tiene que ver con la idea que los más media de la industria cultural de Estados Unidos involucraron en nuestro inconsciente colectivo del siglo XX, que es cultural. Claro. Que haya aparecido un dispositivo que lo permite es otra cosa. Claro. Yo creo que es una versión actualizada de esta necesidad primitiva del hombre de ser reconocido y ser validado por otros. Lo único que le agrega a la selfie es la idea de instantaneidad y una cierta idea de frescura que no lo es. Yo sigo negando que haya frescura, espontaneidad en lo fotográfico. Ninguna fotografía es espontánea, ¿sí? Ni siquiera estas fotos que fotografían automáticamente a la gente que viene corriendo en las maratones, viste que fotografía, Sí. ahora que se fotografía el gol a ver si entra la
ni la más automática de las cámaras es automática, porque alguien la puso ahí. Entonces, el primer indicio de que lo fotográfico es ficcional tiene que ver con que hubo una intención de ser fotografiado. Entonces, yo creo que la selfie viene a instalar la idea de una falsa naturalidad en esto mediático. Yo creo que la idea de esta frialdad en las relaciones sociales intermediadas por lo tecnológico hace que haya una angustia en lo humano, ¿no? El humano ahora tiene cada vez más posibilidades de conectarse y está más desconectado. Tiene que ver con este principio de siglo, con esta angustia de lo posmoderno también. Entonces el humano se autoengaña con respecto a decir, mirá qué cerca que estuvimos, mirá lo compañeros que somos, mirá lo juntos que estamos, hasta comparto mi cámara con todos, ¿no? La selfie tiene que ver con incluir al que retrata dentro del retrato también, es decir, este fotógrafo que antes no salía, ¿te acordás que siempre había alguien que salía fuera de la foto, ¿no? La idea de ser incluido, todos formamos parte, es una idea que los mismos más media están incluyendo para bajar los niveles de ansiedad del consumidor, ¿sí? Porque ¿qué le interesa al que crea tecnología? Que la tecnología sea consumida. Entonces yo creo que la selfie viene a mentirnos de alguna manera en esta necesidad de pensar de que la fotografía es una reconstrucción real de una situación emocional, ¿sí? Si hay algo que tiene la selfie es una idea de emocionalidad, instantaneidad, reconstrucción de lo real, cuando lo fotográfico, sea selfie, sea retrato de estudio, siempre es una ficción de lo real. Entonces yo te diría que es un nuevo engaño, un autoengaño, ¿no? Porque en la selfie tampoco aparecemos tan mal. Yo en la selfie no me salgo de campo, me puse fuera, entonces hice una puesta en escena. Entonces, la selfie se habla mucho de que es la forma más espontánea, más directa, la subo a Twitter automáticamente. Nada de eso es real. Es decir, todo el tiempo estamos intentando llenar ese vacío en el que estamos con respecto a la comunicación emocional con los demás, ¿no? Sabemos que ese momento salimos esa noche, pero durante la semana no nos vemos nunca, no nos vemos durante 6 meses. Entonces tiene que estar la selfie. ¿Para qué? Para confirmar de que estuvimos juntos, para confirmar que somos amigos. No lo tengo claro dónde arrancó, pero me imagino que lo produjo algún medio. Algún medio lo puso de moda. De hecho, en Argentina no se hacía tanta selfie desde que Ellen DeGeneres hizo la selfie en la entrega de los Oscars en febrero de este año. Claro, es verdad. A partir de ahí todo el mundo la vio. Las modas siempre tienen una curva también, tienen un país de emisión, llegan a un nicho de población muy particular y luego cuando se populariza llega a los países más marginales, a las distancias más lejanas, a los medios a la población que tiene menor poder adquisitivo. Yo creo que obviamente también tiene que ver con que todo el mundo tiene un celular también, pero yo creo que tiene que ver con que algún medio jerarquizado, respetado y que intenta ser emulado, lo hizo, ¿sí? Yo creo que la selfie se puso de moda a partir de que ciertos famosos hicieron una selfie, ¿sí? Sí, no siempre hay un fotógrafo en un autorretrato, ojo con eso. Un autorretrato es alguien que decidió ciertos parámetros de cómo va a ser fotografiado. Yo a veces me hago autorretratos solo, ¿sí? Decido el encuadre, pongo a alguien en mi lugar y después yo pongo el autodisparo y me saco yo. Otras veces yo llamo a mi asistente y le digo cómo quiero que salga y lo voy probando. Las dos son autorretratos. El autorretrato tiene que ver con que hay cierta autoría en la foto sacada, ¿no? Es decir, el mismo que tomó decisiones sobre la foto es el que aparece en la foto. Se podría decir que la selfie es un autorretrato grupal, pero no sé si sería correcto porque el que decide el momento del clic es el fotógrafo. Claro, ahí está. Y en general, el que tiene la cámara es el que dice, es el que puede ver, y dice, más juntos, ahora, sonrían. Entonces, yo diría que no hay tanta diferencia. Hay control, hay edición, hay puesta en escena y hay ficción. Entonces se vuelven a reproducir los elementos básicos que tienen que ver con el discurso fotográfico. Yo no le buscaría aspectos de tanta novedad a la selfie. Para mí es un concepto que ya estaba presente. Lo hacemos ahora porque tenemos medios y dispositivos tecnológicos, pero responde a la necesidad de ser reconocido. No solamente a ser reconocido, sino a ser reconocido en un ámbito que parece social, afectivo. Nadie se hace una selfie sola en general. La selfie suele ser grupal. Si hablamos de la selfie solo,
tiene que ver con esto de agregarle espontaneidad, ¿no? Es decir, estoy cerca de ustedes, mirá qué instantáneo, estoy en París y me saqué una selfie, estoy tirando paracaídas y me saqué una selfie. La idea de ficcionar una relación directa con el otro tiene totalmente que ver con las necesidades afectivas y los vacíos afectivos y de relación social que tiene la sociedad posmoderna. Ahí sí te podría hacer como una diferenciación entre el antes y el después. Sí. Bueno, volvemos a esta idea de que antes la sociedad, sobre todo hasta la aparición de la revolución industrial en el 1800, había estratos sociales muy calificados, muy separados, ¿sí? Las clases bajas, la clase media no existía, no podían acceder a la representación, no había democracia. Esto tiene que ver con la Revolución Francesa. A partir de que aparece la masa, ¿sí? Aparece la idea de que la masa aparece como un nuevo elemento social. Lo único que existía antes era clase baja, que no existía, y la clase alta. Cuando aparece la clase media, no tiene identidad, quiere parecerse a la clase alta, se empieza a vestir como la clase alta, quiere comprar la misma ropa, quiere tener fotografías y retratos como tenía la clase alta. Entonces, esta necesidad de ser reconocido tiene que ver con la necesidad de ser reconocido como alguien mejor de lo que uno es, con más dinero, con más jerarquía. Entonces tiene que ver con una cuestión histórica, ¿sí? Esto tiene que ver con la democratización de las masas y con el nacimiento de la clase media en la Revolución Industrial post-Revolución Francesa. Después van a venir Hollywood, donde va a decir, podríamos decir que en el siglo XVIII, siglo XIX, vos tenías que ser de clase media, pero te tenías que vestir bien e ir a ciertos lugares para parecer burgués. El burgués no tenía sangre azul y compraba títulos para parecer príncipe o rey. En el siglo XX tengo que comprar tal crema para tener la piel como Marlene Dietrich, que aparece en las películas de Hollywood, ¿sí? Tengo que usar tal gomina para parecerme a Humphrey Bogart en Casablanca. Lo que antes era una necesidad de parecer de clase alta, en el siglo XX tiene que ver con parecerse al actor, parecerse al modelo, ¿sí? Entonces ya el modelo no viene instalado desde la clase, desde los títulos nobiliarios, sino que viene desde los medios de comunicación, cine y publicidad. Pero la necesidad estuvo siempre. Lo que pasa es que por el tipo de organización social que hubo hasta que aparece la Revolución Francesa, las clases bajas no tenían identidad social, no tenían identidad individual, ¿sí? A veces no se le ponía nombre a los hijos, el apellido de las personas era por el lugar donde habían nacido. Esta idea del yo soy viene de la Revolución Industrial en Londres, en Inglaterra. Esto es yo soy, me pongo un accesorio acá para que mi vestido sea diferente al del otro, quiero ser yo porque puedo pagármelo. Todo esto que estamos hablando está totalmente digitado por el capitalismo y por esta forma de modulación del consumo. No es ingenuo, nada de esto que estamos hablando es ingenuo. Fue esta idea de identidad que nos da la moda, por ejemplo, que es falsa, ¿no? Es decir, porque te pusiste esa camiseta crees que sos única, pero no era una sola camiseta. Entonces le cortás el cuello de manera Pero eso ya distinta. es una tendencia más actual, ¿no? La cosa de tratar de diferenciarse, pero a la vez pertenecer a alguna La idea de cosa. pertenencia y diferenciación siempre estuvo en la moda. Me compro esta campera porque cierto grupo de chicos la usan, Claro. pero también no quiero que sea igual, quiero que tenga este bordado, ¿sí? Entonces quiero ser único, pero quiero pertenecer. Quizás ese es un buen concepto que viene del mundo de la moda, que se lo podés preguntar a Marcia, que Sí. ella ha investigado sobre eso, se puede aplicar a lo de la selfie y a lo que vos decís. Quiero ser Sí, no lo único, había pero pensado. quiero pertenecer, ¿no? Quiero ser único porque quiero que mi foto sea original, mi selfie quiero que sea única, pero quiero que esté en las redes Pero, sociales claro. para que todo el mundo la vea. Está bueno. La teoría de Veblen. Acá me salté un par. ¿Cómo definirías las redes sociales?